entonces urgente es la de recuperar este sentido del derecho que lamentablemente día a día y con las prácticas vigentes se torna cada vez más lejano, se pierde cada vez más con nitidez lo que significa el derecho. Se confunde, se generan nubes que nada tienen que ver con lo jurídico y esto empobrece, por supuesto, necesariamente va a empobrecer, como lo dijimos y lo marcamos cuando hablamos de la facticidad social, el progreso de nuestras generaciones y el progreso del derecho. Para evitar todo esto, que aún estamos a tiempo, como siempre remarcaba Héctor en sus clases, no hay más que, aunque no sea una tarea muy simple y sencilla, es simple y sencillo decirlo, pero no llevarlo a cabo, recuperar ese sentido que no deberíamos haber perdido del derecho, sobre todo para nosotros, que podemos estar mucho más conscientes de este extravío de lo jurídico. El común, cada uno en su rama de conocimiento, en su vida cotidiana, tal vez no alcanza a percibir estas, estos intentos de difuminar el derecho y hacerlo tan laxo que no termine más que convirtiéndose en una cuestión de mera retórica. Eso, entonces, es lo urgente. Vamos a comenzar tratando de identificar desde un punto de vista sociológico o social lo que sea el derecho y después vamos a contar brevemente o explicar brevemente de qué manera enlazamos nosotros la cuestión humana, nuestra perspectiva dialogal con la del derecho, que ese ha sido el objetivo, ese es el objetivo final o que permea todo el curso. Y lo vamos a hacer acompañado de uno de los filósofos del derecho más importantes del último siglo y medio, el italiano Sergio Cota. Vamos a trabajar un poco con algunos de sus obras y de sus textos, y esto se corresponde con el material que está subido a cátedras, y también nos vamos a ayudar para hacer esto con posterioridad al análisis sociológico del derecho de unos cuadros elaborados a tal fin. Vamos a empezar entonces por lo primero, si les parece, chicas, el desarrollo del derecho desde el punto de vista sociológico. ¿Mm? Pau, perdón, pero no se escucha. Ahora sí, ¿me escuchás? Yo sí te escucho, Carlos. A Pau no la escuchamos. A ver. ¿Empezás vos, Paula? ¿A contarlo? No sé si está hablando, no veo. Sí, la voy a hablar, pero no se escucha. No se Pau, escucha. si no, desconectate si querés y volvete a conectar. Acá estoy. Ahora sí, ahora sí. Acá. Ahí está. Voy a manejar por un lado por el otro lado. Un segundito. Lo que le vamos mientras Paula está tratando de resolver el problema de conexión. ¿Por qué la placa esta? ¿Por qué hablamos del lugar sociológico? Porque nosotros consideramos que el derecho es primigeniamente un modo de vincularse, una manera. Hay un micrófono abierto, por favor. Sí. Salvo que quieran preguntar algo, fíjense si pueden silenciarlo. Es una manera es una forma de vinculación social. Primigeniamente el derecho previo a cualquier conceptualización y definición es un modo de vincularlos nosotros los seres humanos. Por eso es que vamos a hacer previamente como una especie de análisis muy breve sociológico de la cuestión. Muy perfecto, ahí estoy, Carlos. Si me escuchan bien, ya estoy.
Sí, te escuchamos Listo, bien. perfecto. Bueno, exactamente como decía Carlos. Nosotros ahora en particular vamos a tratar de entender, en primer lugar, cuando hablamos de orden, ¿no? Nosotros nos podemos referir en realidad, puede ser al orden de las cosas o al orden de las personas, ¿bien? Obviamente va a diferir un orden de otro, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nos daba siempre el doctor Negri en clase, ¿no? Nosotros si tuviésemos que ordenar una biblioteca, lo podemos hacer siguiendo distintos criterios. Podemos hacerlo, decir, bueno, los voy a ordenar a todos por la materia de la cual tratan, o por el título, o por el color del lomo, o por la antigüedad. Bien, yo puedo seguir distintos criterios para ordenar cosas. A nivel de sociedad, o sea, para ordenar una sociedad, también se puede hacer de distintos modos, ¿bien? Y este tipo de orden de personas es al que nos vamos a referir en esta clase de órdenes sociales, ¿bien? Cuando decimos orden formal, decimos que es una adecuación recíproca de cosas o de personas. Entonces, orden formal, adecuación recíproca de cosas o personas. Ahora lo vamos a entender bien. Y orden material sería aquel que marca, digamos, una meta. Esperen que les voy a pasar la diapositiva porque si no, no van a entender. Ahora, bien. El orden material sería aquel entonces que marca, digamos, una dirección, una meta, un objetivo que yo tenga. Bien, es, digamos, mi punto de llegada, por así decirlo. Todos estamos acá para ser abogados. Entonces, ese, digamos, sería nuestro orden material, ese es nuestro objetivo. Para poner un ejemplo de lo que sería orden formal y orden material para que puedan entenderlo en la práctica. Nosotros en este aula virtual estamos siguiendo un orden formal, estamos todos sentados frente a nuestra computadora y seguimos un orden material, que sería cuál, nuestra dirección, nuestro objetivo. Estamos tratando de escuchar para poder aprender y para tratar de aprobar esta materia y después aprobar el resto de las materias y llegar a ser abogados. ¿Bien? Entonces, todos los seres humanos necesitamos una especie de orden para poder vivir en sociedad. ¿Bien? Entonces, nosotros ya en clases pasadas nos referimos al ser personal, ¿bien? Como un ser social, y ¿qué trata de hacer? De resolver, ¿no? Sus propias relaciones a través de este trato personal y también podía darse, como lo habíamos estudiado al estudiar la cosificación, a través de un trato cosificante, ¿bien? Entonces, vamos a pasar ahí. Decimos que los sociólogos, o sea, la sociología, logró descubrir ciertos elementos que resultan recurrentes y que permiten que nosotros podamos clasificar las relaciones sociales. ¿Bien? Entonces, ya Aristóteles decía que existían dos tipos de sociedades. Una sociedad doméstica, donde, por ejemplo, imagínense nuestra casa, nuestro hogar, y una sociedad política. La sociedad política sería la ciudad, o sea, la calle, ¿no? Y en cada una de estos dos tipos de sociedades, nosotros, como personas, actuamos de manera distinta, ¿bien? Entonces, los órdenes sociales de los que vamos a hablar hoy en esta clase funcionan en ambas sociedades. Funcionan tanto en una sociedad doméstica como en una sociedad política. Lo que sucede es que ciertos órdenes, que ahora vamos a estudiar cada uno, son más afines a un tipo de sociedad que a otra. ¿Bien? Es decir, algunos se van a ajustar más a una sociedad doméstica y otros órdenes se van a ajustar mejor en una sociedad política. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Entonces, vamos a estudiar las relaciones sociales o los órdenes sociales, estos órdenes que nos regulan a nosotros y que nos ordenan como sociedad. Tenemos el orden del amor, el orden del reconocimiento o del respeto, que sería el derecho, nuestro orden que estamos estudiando, el orden del poder y el orden de la violencia. Bien, son 4 órdenes distintos que vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Lo que vemos acá es que en ciertos órdenes se dan vínculos que resultan dialogales y en otros vínculos en los cuales no se desarrolla ningún tipo de diálogo. Bien, tanto en el amor como en el reconocimiento o respeto, el vínculo es dialogal. Pero en lo que es el poder y la violencia son vínculos no dialogales. ¿Bien? Vamos a arrancar por el primer orden. Vamos a hablar del orden del amor. Lo que tenemos que destacar
en primer lugar, es que nosotros no nos vamos a referir solamente al amor de pareja, o sea, al amor sexuado, ¿no? Sino a aquel tipo de amor que es aún más frecuente en la sociedad, que es el amor justamente no sexuado, el amor que se puede dar entre amigos, el amor entre familia, entre padres e hijos, entre hermanos, ¿bien? Si nosotros redujéramos este orden de amor solamente a la idea de pareja, estaríamos cayendo en un reduccionismo, ¿bien? Estaríamos dejando por fuera una gran cantidad de relaciones de amor que no son sexuadas. Entonces, ¿se acuerda que dijimos que existen sociedades domésticas y sociedades políticas? Bueno, si una sociedad política se condujera a través del amor, se la denominaría comunidad. Y esta comunidad sería, por ejemplo, una familia que es regida por el amor, que es distinto a lo que es una comunidad abstracta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la comunidad abstracta es más que una familia. Es, por ejemplo, imagínense una comunidad religiosa, ¿bien? O una tribuna de fútbol, ¿bien? En donde ellos se sienten familia, pero esa relación o ese sentimiento, esa relación de pertenencia dura un rato, ¿bien? Dura el momento en que estoy en la cancha o el momento en que estoy en la iglesia. Entonces, el amor, si nosotros tuviésemos que entrar ya directamente a lo que son las relaciones dentro del amor, de este orden que ordena a la sociedad, el amor lo que hace es que te hace actuar de determinada manera, ¿bien? Y el amor es justamente el rescate de la persona del género, ¿bien? ¿Qué decimos? Cuando yo rescato a alguien del género es porque yo me estoy preocupando por esa individualidad. Me voy a preocupar por todos los problemas que pueda llegar a tener, me voy a alegrar de todas las alegrías que pueda llegar a tener esa persona. Por eso hay muchas formas de expresar el amor que puede ser desde escuchar al otro o dándole una mano en su vida cotidiana o inclusive con el único acto de nombrarlo por su nombre. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema de este orden? Bien, porque hasta ahora pareciera que es un orden fantástico, pero el problema es que el amor es sumamente frágil. Bien, en un segundo todos sabemos que se puede desvanecer el amor. Entonces, a través del amor, si bien nosotros se puede, el doctor nos decía siempre que se expresaba la condición humana y la dignidad del hombre en el amor alcanza su dimensión más intensa, ¿bien? Lo que es cierto es que sabemos todos que no se puede amar a mucha gente. Es decir, la capacidad humana del amor es limitada, ¿bien? Y por eso decimos que el amor parte de una negación, ¿bien? Como nosotros no podemos amar a todo el mundo, literalmente, porque el amor es limitado, decimos que el amor no es universal y por esa razón tenemos que recurrir a otro orden. Y es al orden que vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, en serio, fréname porque quizás voy muy rápido. Pero quédense con esto. El amor no es universal, ¿bien? Yo no puedo amar a todo el mundo, ¿bien? Y por esa razón, porque no es universal, tengo que recurrir a otro tipo de orden. ¿Cuál es ese orden? El reconocimiento o respeto, ¿bien? Que es una categoría que es distinta al orden del amor. Y acá es donde vamos a hablar del derecho, porque el derecho es un orden de respeto, ¿bien? ¿Qué es respetar al otro? No dañarlo, ¿bien? Entonces, lo que se trata es de reconocer en el otro su condición, perdón, de suyo, ¿bien? O sea, yo reconozco en el otro su propia autonomía. Y es una afirmación recíproca de ambas individualidades, ¿bien? Entonces, el encuentro de una persona hacia con otra se hace a partir del presupuesto de que somos iguales, ¿bien? Hay una igualdad recíproca. Y en esta zona de reconocimiento, donde yo me reconozco igual al otro, es una zona de paz, ¿bien? Entonces, el derecho ordena, ¿bien? Abriendo ciertas dimensiones que son distintas al orden del amor del que hablábamos recién. Porque lo que pasa es que el amor, en sí, el orden del amor del que hablamos primero, supera la etapa esta del reconocimiento del de respeto.
¿bien? ¿Por qué? Porque antes del amor hay respeto, ¿bien? Yo para poder amar a alguien, antes la tuve que haber respetado, ¿bien? Entonces, vamos a un ejemplo de este tipo de orden. Nosotros paramos en un semáforo en rojo. Ahora, ¿yo freno porque amo a la persona, al peatón que va a cruzar? No, no lo amo. Lo que hago es lo respeto, no lo quiero dañar, no lo quiero lastimar. Entonces, por esa razón, freno cuando el semáforo está en rojo. Al peatón yo no lo conozco y seguramente no lo vuelvo a ver nunca en mi vida, pero no importa, no importa esa situación. Lo que importa es que yo lo respeto y no lo quiero dañar. Y así es como vamos ordenando la sociedad. Hay dos ventajas del poder en relación a lo que era el orden del amor. Y la primera de ellas es que es un orden legalizable, ¿bien? O sea, la ley llega antes que el hecho, ¿bien? Y en cambio, el amor no se puede legalizar. No hay manera de que nosotros legalicemos el orden del amor. Y otra gran diferencia es una que ya se deben haber dado cuenta porque ya, ya lo mencioné, pero que es que es universal, a diferencia del amor que no lo es. Nosotros decimos que el reconocimiento es universal porque justamente reclama muchísimo menos que el orden del amor. Y por esa razón es posible que sea universal. Yo puedo respetar a cualquier persona, aunque no la conozca. ¿Bien? El amor, en cambio, requiere un conocimiento previo de la persona y supone una entrega de mi parte. ¿Mm? Por eso es tan diferente. Y si tuviésemos que dividirlo, digamos, si tuviésemos que decir, bueno, a ver, vamos a marcar tres diferencias importantísimas, ¿no?, entre lo que es el amor y el orden del respeto o del reconocimiento. Bueno, el primero es la categoría de igualdad. El respeto nos iguala recíprocamente. En cambio, el amor desiguala. ¿Bien? La idea de justicia, están todos ligados unos a otros, ahora lo vamos a entender bien. La idea de justicia, pensemos. En el respeto, obviamente, en el orden del derecho, la balanza tiene que estar equilibrada. ¿Bien? Debe ser justa. Yo voy a dar a cambio de que el otro me dé. En cambio, en el amor esto no se da. O sea, yo no doy a cambio de que el otro me dé algo, ¿bien? Yo doy, yo me entrego y listo, no importa lo que haga el otro. Por eso es que la justicia, propiamente dicha, es un concepto que nace del orden del respeto, del orden del reconocimiento y no del orden del amor. Por ejemplo, pensemos, un salario justo sería justamente que yo doy mi trabajo a cambio de una remuneración, ¿bien? O sea, igual remuneración por igual tarea. En cambio, el amor no acepta esta idea de intercambio, ¿bien? No, solamente lo único que el amor entiende es de la entrega, ¿bien? De la entrega del uno hacia el otro, ¿bien? Y decimos, por ejemplo, que en el amor no hay justicia, porque, por ejemplo, el doctor Negri siempre hacía referencia a una anécdota de un cumpleaños de un hijo de él, y que él siempre le daba, digamos, la porción más grande de torta a su hijo con respecto al resto de los compañeritos. Y, digamos, sería injusto desde el orden del respeto si nosotros nos vamos a pensar, ¿por qué no le da la misma porción a todos los niños del cumpleaños? Pero en realidad, en el orden del amor, el amor desiguala. Y por eso mismo no se da la justicia dentro del amor. Bien, pensemos lo que nos sucede a todos. A nuestro hijo lo vamos a tratar distinto que al resto de los niños, por más que a todos los niños nos tratemos con respeto. Entonces, el amor lo que hace es privilegiar a alguien. En el derecho están prohibidos los privilegios. ¿Bien? Bueno. Otra diferencia sería el concepto de géneros, que algo ya habíamos dicho, pero bueno, el derecho se basa en la idea de géneros. Es universal y regula justamente desde lo general. ¿Bien? En cambio, en el amor justamente es lo contrario, es este rescate del género, este rescate que yo hago de esta persona, al cual nombro, al cual lo rescato, lo siento una individualidad dentro del resto de las personas. Ahora bien, en una sociedad política, ¿no?, el orden ideal es el orden del respeto, el orden del reconocimiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque iguala, porque es universal, porque se rige justamente en no dañar al otro. Y en cambio, si nosotros pensamos una sociedad doméstica, por ejemplo, en nuestra casa,
que solamente se rija por el orden del reconocimiento o por el orden del respeto, piénsalo todos, es como si faltara algo, ¿no? Como que sería una relación muy pobre que solamente dentro de nuestra familia nos tratáramos con respeto. Entonces, el derecho es un orden de respeto recíproco, ¿bien? Esto es lo importante. Y que el núcleo del derecho es el respeto, ¿bien? Ahí está. Ahora vamos a pasar al siguiente orden, que es el poder. Y nosotros lo que tenemos que decir es que el poder nace de una desigualdad. O sea, el núcleo del poder es la desigualdad. Para que se pueda crear, o sea, para que se pueda constituir este tipo de orden, que es el poder, tiene que existir una convergencia de voluntades. Es decir, tiene que unirse una persona que mande y otra persona que obedezca. Bien, por eso se dice que hay una convergencia de voluntades. Se puede dar tanto en sociedades domésticas como en sociedades políticas. Bien, puede ser el poder de uno sobre muchos, o puede ser el poder de muchos sobre muchos, o el poder de uno sobre uno. Bien. Ahora bien, ¿el poder ordena a una sociedad? Sí, efectivamente lo ordena. El que manda quiere mandar y el que obedece quiere obedecer. ¿Y por qué se puede llegar a dar que algunos tengan poder y otros no? Y bueno, hay distintas circunstancias que pueden ser de dinero, de fuerza, el propio poder económico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto abro camino hacia el próximo orden, pero es como para que lo puedan entender. ¿Qué pasa si la persona que quiere obedecer, en un momento deja de querer obedecer, ya no quiere obedecer más a esa persona? En ese momento se va a abrir camino a un cuarto orden y último, que es el de la violencia. ¿Bien? Pero esto lo abro acá como para que puedan entenderlo cómo está ligado uno con otro. Entonces teníamos que hay una convergencia de voluntades entre aquel que manda y aquel que obedece. El problema del poder es que siempre tiene una necesidad de expansión, siempre quiere ser más poderoso. Y también lo que sucede es que muchas veces el que obedece no sabe ni siquiera a quién obedece y viceversa. ¿Bien? Entonces, pensemos en el poder económico, ¿no? El que manda de muchas maneras a nuestro mundo, a nuestra propia sociedad. ¿Por qué? Crea necesidades primarias donde no existen. Por ejemplo, las necesidades de la moda, del tipo de ropa que hay que usar o del celular que hay que tener, o de qué lugar nos tenemos que ir de vacaciones, bueno, a dónde tenemos que ir para divertirnos, ¿bien? Entonces, el poder lo que hace es muchas veces utilizar la propaganda de una forma quizás hasta amigable, ¿no? Y busca que aquella persona que obedece lo haga en forma dócil, ¿bien? Entonces, el poder sería una relación en la que una individualidad se expande en detrimento de otras individualidades. ¿Bien? Por eso se dice que el poder es la afirmación de uno y la negación del otro. ¿Mm? Entonces, siempre lo que va a hacer el poder es reflejar una situación de desigualdad. ¿Bien? Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, decía que el amo quiere ser cada vez más amo, ¿no? Esta sensación de expansión de poder, y el esclavo quiere ser cada vez más esclavo. Es una relación dinámica, esta convergencia de voluntades. Vamos a ir al cuarto orden de violencia, de órdenes sociales, que es la violencia, ¿bien? Que les hablé un poquitito recién. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este orden del poder deja de funcionar, o sea, por alguna razón no se soporta, es decir, el que obedecía ya no quiere obedecer, lo que se hace, se recurre a la violencia, ¿bien? Y el núcleo de la violencia es no dañar al otro, ¿bien? Que es contrario ¿a qué? Al orden del respeto, ¿bien? Entonces, podríamos decir o pensar que existen dos tipos de violencia, una violencia mala y una violencia buena. Vamos a hablar de esto. La mala es aquella que es violencia por sí misma. La buena es aquella que
se necesitó, digamos, para obtener, por ejemplo, nuestra independencia en el año 1810, que fueron muy violentas, que había un poder colonial, opresivo, que se tuvieron que levantar las armas, y que no es que se quería la violencia por la violencia misma, ni tampoco se querían quedar con esa violencia, sino que lo que querían hacer era establecer leyes que se fundaran con respeto. O sea, se utilizó la violencia para poder sacudir ese poder que ya no se soportaba, ¿bien? Pero lo importante es que la violencia nunca puede ser un orden estable, o sea, no es un orden estable, ¿bien? Siempre tiene un límite temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de la violencia no es un orden permanente, sino que se trata de un momento. Busca a través de la violencia o volver al poder, al orden del poder, o poder llegar al orden del respeto. ¿Bien? Es como un camino hacia. Entonces, la violencia sería esta relación de daño entre las personas, esta relación de desencuentro justamente entre dos personas. Los seres humanos utilizan la violencia solamente para menoscabarse unos entre otros, para lastimarse, para destruirse, y por eso se dice que es una recíproca negación, no reconozco al otro, ¿bien? Entonces, el hombre, en este caso, cuando hay un orden de violencia, se transforma en una simple cosa a la cual tratamos de destruir, ¿bien? Em, bueno, ¿qué se puede hacer, no, en un orden de violencia? En principio no podríamos hacer nada, o sea, porque el doctor siempre decía que cuando las armas hablan, el derecho silencia. Em, lo que puede hacer, digamos, el derecho y que se hace es establecer ciertas, por así llamarlas, reglas de juego, ¿no? Pautas jurídicas que se puedan llegar a dar durante la guerra, cuando se sabe qué tipo de cuestiones se pueden llegar a hacer y cuáles no. Por ejemplo, se prohíbe la utilización de determinadas armas o determinadas balas, o sea, lo que se busca es un mal menor. Tenemos al derecho internacional humanitario, que es este conjunto de normas, ¿no? Que está destinado a limitar solamente por cuestiones humanitarias los efectos que pueden llegar a haber en los conflictos armados, ¿bien? Y obviamente lo que va a tratar de hacer es de proteger a las personas que están involucradas en esta guerra, no en forma voluntaria, y va a tratar de esto, de imponer restricciones a todos los métodos y medios bélicos que se puedan llegar a utilizar. Así, acá ya llegamos a los 4 modelos de órdenes. Esto lo vamos a dejar, igual está en la cátedra, es un cuadrito como para que ustedes lo puedan ver representado y para después cuando lo vayan estudiando sirve como para ver si existen relaciones, si es una relación dialógica o si no lo es, si es universal o no lo es, si es igual, o sea, si genera una igualdad entre los seres personales o una desigualdad. Van a ver que les va a servir como para poder estructurarlo este cuadrito al momento que lo estudien. Así que hasta ahí llegaron las diapositivas, Carlos. No sé si querés que vuelva alguna o si tienen alguna consulta, chicos. No vuelvas igual, eh, dejamos ahí. eh, puntualizar algunas cosas, agregar algo, algunas cositas a lo contado. Creo, espero que se haya entendido la idea de fondo, como hablábamos recién del orden. El orden implica una forma de ubicarnos o de ubicarse los sujetos que forman parte de, de esa estructura, de ese lugar. Los ejemplos pueden ser, como hablábamos recién, familia, territorio, nación. Los sujetos se van ubicando de una manera frente a los otros. Y, y hay reciprocidad. Y hay diferentes criterios. Criterios que son positivos y criterios que son negativos. Algo interesante cuando hablábamos de los criterios y los diferenciábamos era que decíamos el criterio el más elevado en cuanto a convivencia humana
que tiene más fuerza para el desarrollo de las personas cuando se traban en este tipo de vínculo es el amor. Pero como bien se puntualizó, y esto también es importante retenerlo, tiene serias dificultades. ¿Para qué? Para ser propuesto como modelo de convivencia universal. Y esas serias dificultades que tiene para ser propuesto como modelo de convivencia universal está ligado, como lo decía Paula, esencialmente ¿a qué? A que un vínculo amoroso, entendido como construcción entre dos o más personas, requiere tiempo, requiere conocimiento. Por eso los clásicos, los filósofos clásicos, hablaban de un dato que es cierto, que no habría que olvidar nunca. Conocimiento es amor. No hay manera de generar un vínculo, que se genere un vínculo entre personas que no tenga que ver con este modo de orden, que no se apoye en un conocimiento. Podríamos convertir el término de conocimiento en convivencia. De allí es que los seres humanos solo podamos, diría, tal vez exagerando, a lo largo de nuestra vida no tener más que los dedos que tenemos en la mano de vínculos con esta característica. ¿Por qué? Porque lo deseable sería expandirlo, pero el problema es la falta del tiempo. El problema es la no posibilidad de convivencia. El problema es que si no se conoce en profundidad al otro, no se puede generar un vínculo de este tipo. Siendo afines, amor y respeto, uno siendo una propuesta universal y el otro no, el respeto es, como se dijo, todo lo contrario. Respetar, se puede respetar a todos. A veces a veces se producen reduccionismos muy fuertes. Pablo marcó uno, podríamos marcar dos, uno que está ligado al otro. Uno de los reduccionismos más fuertes de la modernidad para acá es convertir a ese vínculo amoroso en un vínculo que gira exclusivamente alrededor de lo sexual o alrededor del sexo. Pero también hay esto ya implica un reduccionismo fuertísimo, pero también hay una degradación, también hay si se quiere, una degradación más, que es pasar del sexo a entender esto como una cuestión meramente genital, como si se tratase de una cuestión que solo puede extrapolarse al mundo animal, por ejemplo, pero que se reduce y intenta convertirse en modelo de vinculación. Y la otra nota que quiero remarcar, repasar o remarcar, es otra diferencia clave. El respeto puede exigirse, se puede exigir entre las personas, mientras que lo primero, como contábamos, el vínculo de amor, el vínculo amoroso, dialógico por antonomasia, no puede ser exigido. Por eso, si tomamos un modo de expresión jurídico como un código, concretamente un código civil, donde se habla de relaciones interpersonales y relaciones familiares, lo que vamos a encontrar en ese código civil, por ejemplo, entre adultos y menores, es la exigencia del código a que se respete, aun cuando el vínculo primario entre adultos y menores haya desaparecido. El código no puede exigir que una madre o un padre, o a la inversa, un hijo o una hija, se amen entre sí, pero sí puede exigir que se respete. Y las diferencias que las vamos después a recuperar, les vamos a dar, vamos a estudiarlo con más detalle, pero que ya tienen que quedar claro, tiene que quedar claro para ustedes, el choque que se da entre el respeto y el poder. Esa confrontación. Son completamente opuestos. Esto es importante porque si nosotros logramos diferenciar el respeto del poder, vamos a entender lo que significa el derecho. Si no lo hacemos, vamos a
a terminar confundiéndonos el poder con el derecho, como fue lo que ha ocurrido en los últimos siglos, o si se quiere, para no hacerlo muy con un abanico que por ahí no tendría cierre, como ha ocurrido desde la confirmación de nuestro país y nuestra región como un Estado-nación. Cuando se conforman los estados nacionales, en la modernidad probablemente lo hayan estudiado en historia, a todo eso viene la creación de un sistema jurídico. A partir de ese momento es donde empieza a producirse esa confusión entre poder y derecho. La imagen del poder es una imagen que está muy ligada a una imagen que se entiende o se ha querido entender como jurídica. Me dijeron a mí que la figura que podía explicar al derecho gráficamente hablando era la pirámide. Y esa pirámide, esa famosa pirámide que señala que se podía presentar hasta invertida, significaba lo siguiente. El, el poder es una relación vertical. Si la pirámide está puesta eh, con la punta hacia arriba, vemos que hay una verticalidad, porque quien manda está en la punta de la pirámide y quien obedece o quienes obedecen están en la base de esa pirámide, Y acá se ve claramente la desigualdad, porque la verticalidad sugiere desigualdad. Las personas no se ven ni se tratan como iguales. Hay una marcadísima diferencia entre uno y otro. Por eso, uno de los modos, de los núcleos de la relación de poder, tiene que ver con la obediencia. ¿Mm? Podría decir lo siguiente, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a tratar de, y esto lo voy a tratar de agudizar cuando cuente lo de Cota. Tenemos que empezar a ser un poco eh, más estrictos en el uso del lenguaje y en el uso de algunas palabras. ¿M? Y acá sí tenemos que ser muy estrictos. Tenemos serias dificultades con el término obediencia, porque el término obediencia ha sido trasladado sin ningún tipo de cortapisa al ámbito jurídico, ayudando a la confusión. ¿M? Obedecer viene más de la mano de no tener que otro remedio que hacer algo que se me impone, que era lo que podríamos llamar un cumplimiento producto de la aceptación. Por eso el término obediencia es bastante delicado. Um, Motivos por los cuales uno puede ceder al poder o ha cedido en la historia de la humanidad al poder. Hay una clasificación que daba Weber y otros autores, clasificaciones clásicas, que decían, ¿por qué nos rendimos ante la desigualdad y en consecuencia permitimos que otro marque nuestro camino? Y ellos hablaban, en el caso del poder, la mayor fuerza física, esto es histórico, pero otro dato importante, la ideología o podríamos llamar simulación o engaño. Habíamos explicado cómo podemos convertir un vínculo en el que uno se aprovecha de los demás en base a maquillar una situación que en principio es simplemente de facto. Yo puedo maquillar una situación, me parece a mí que el ejemplo más contundente tiene que ver con una sociedad en la que existen reyes o realeza, en donde engañados consideramos que esa persona, sobre todo si compartimos creencias religiosas, ha sido ungida por alguien al que consideramos una autoridad superior, la divinidad, Dios o como lo querramos llamar. Esta situación de obediencia y de poder, que es simplemente una situación de facto, esto lo demuestra la historia, los reyes surgieron como consecuencia de anexiones violentas, conquistas, poder, muerte, persecución, etcétera, se convierte en una cuestión de iure y una cuestión de manera pseudo legítima. Y otro muy interesante,
muy interesante desde el punto de vista sociológico y psicológico, es la obediencia que tiene que ver con la comodidad. ¿Mm? Este es otro factor delicado. Los seres humanos solemos obedecer, no tanto a veces ya por temor, sino por conveniencia, diría más que conveniencia, por comodidad. Nos resulta mucho más asequible en el día a día tener algo ya hecho o que nos digan la receta para hacer algo, y esto, el ejemplo concreto y peligroso, yo lo he marcado varias veces. A esto tiende el uso de la inteligencia artificial, a convertir al cerebro en una pieza cómoda que simplemente se limita a repetir automatismos y que lo haga otro. En el caso de la inteligencia artificial, está comenzando a expandirse como modo de obediencia sin violencia, sin rupturas. Pero antes también ha habido formas, o hay formas a lo largo de la historia de obediencia por conveniencia. El cerebro está mucho más cómodo cuando solamente tiene que programar un comportamiento y poner el automático que tener que pensar las cosas por sí mismo. Ese es el problema que todo ser humano tiene con su propio cerebro. Y luego estaba lo del poder y la violencia, perdón, en la confrontación entre poder y violencia, y la diferencia está que en el caso del poder, usualmente no buscamos eliminar al otro porque el otro nos sirve, esclavitud, etcétera, etcétera. No habría que abusar mucho del ingenio para tener multiplicidad de ejemplos. En el caso de la violencia, en un principio lo que se busca es dañar o eliminar al otro. No me interesa que el otro me acepte, me comprenda, me obedezca o me siga. Lo quiero eliminar. Y después, como marcaba Paula, se da la posibilidad de que la violencia aparezca como un intento de ruptura. Esto lo podríamos ligar con lo que habíamos contado en la clase anterior, que tiene que ver con la facticidad social. Cuando la facticidad social empieza a convertirse en algo opresivo, va a empezar la discusión. Esta situación opresiva no debe ser así, aunque de hecho sea. No tenemos posibilidad de modificarla y la opresión se vuelve cada vez más fuerte. Entonces es el momento de resistir a esa opresión. Y aparece, no lo habíamos mencionado, pero esto es algo que los sistemas de puro poder intentan tapar, negar o disimular, y importantísimo en el mundo del derecho, lo decía Gargarella, él dice, tal vez el derecho más importante sea el derecho a la protesta. Coincido con Gargarella, pero y esto se ve porque intenta cercenarse la protesta. Y una manera de cercenar la protesta es impedir que las personas se expresen. Y la forma más alta de intentar contrariar el derecho de protesta que implica que las personas se expresen es limitar la libertad de expresión. Y es evitar que las personas puedan informarse de la situación en relación a los canales que usualmente se utilizan en un sistema democrático por antonomasia. Cuando impedimos el ejercicio de la libertad de expresión, cuando impedimos que nos cuenten, nos comuniquen qué es lo que está pasando y nos cercenan esto, ya estamos, por supuesto, en un régimen opresivo, completamente olvidado del derecho y las garantías constitucionales, pero además estamos a un paso de que se genere, como en el ejemplo histórico de Paula, esa situación de ruptura. En el medioevo había discusiones interesantísimas, porque acá empieza, esta es una situación en donde en el texto del derecho, Negri va a decir lo siguiente, él dice, hay situaciones en las que el derecho parece desdibujarse, las cosas no aparecen tan claras, porque el derecho lo que trata de desmarcarse es del poder y de la violencia, no confundirse con ellos.
ni que ellos ocupen su rol. Pero él dice inteligentemente, hay situaciones en donde es difícil desmarcarse. Y trae, por ejemplo, esta situación, el derecho, lo que los medievales discutían como el derecho de resistencia a la opresión. ¿Hasta qué punto puede estar o está legitimada o avalada una comunidad para resistir esa situación de opresión? Y ellos hablaban del derecho de resistencia a la opresión y consecuente justificar o no la eliminación o el cambio de tirano. Esa discusión interesantísima no va a desaparecer nunca y se reflota y es con qué herramientas o a través de qué herramientas el derecho puede trastocar esa situación opresiva cuando el sistema democrático, que es el sistema en donde el derecho convive de la mejor manera, se convierte en una democracia, como en algún momento lo mencionamos, de bajísima intensidad, casi bordando, tocando el límite con lo dictatorial. Por eso hoy en día es importante empezar a recuperar esto o tener en cuenta esto. Hay que formarse en estas situaciones de emergencia. Y el derecho de protesta, coincido con Gargarella, tal vez sea el más esencial para una comunidad. Pero también hay una violencia, no podemos dejar de marcarlo, hay una violencia que en principio no daña físicamente. Es la aparición de otro dato muy importante en los últimos años, que es la llamada violencia simbólica. La violencia simbólica apunta a esto que también contábamos. A veces se mezclan orden y violencia, poder y violencia de manera simbólica. Oprimir a alguien sin lastimarla, sin dañarla. Y esta violencia, esto es lamentablemente harto frecuente hoy y se estudia y se ve claramente las cuestiones de género. ¿M? El ejercicio de una violencia. Y también podríamos agregar algo. Hubo un pensador, un filósofo muy importante del siglo pasado que se llamó Foucault, que tiene trabajos muy interesantes sobre el poder, pero él marcaba algo que me parece importante como herramienta para el mundo del derecho, y no siempre bien entendida, ni interpretada, ni conocida. Él hablaba de la microfísica del poder, es decir, salir de esa situación estereotipada que piensa que poder y violencia son entidades macro. Poder y violencia es una dictadura o una relación de tribu, o violencia es tirar una bomba o exterminar o el genocidio. Sí lo son, pero él decía, hay algo que pasa desapercibido y que termina generando enormes conflictos, que son, él decía, la microfísica. Por ejemplo, podríamos, para plantear una situación, ya que mencioné al género, lo que algunas autoras, algunas pensadoras feministas llaman los micromachismos. Sí, situaciones que son muy puntuales. Micro implica, sería como el goteo de situaciones de poder y de violencia, por ejemplo, machismo. Micromachismo, una situación, un momento, un gesto que no implica un golpe, una persecución, encarcelamiento, sino pequeñas situaciones, gestos, ademanes, actitudes que en el día a día van minando ese vínculo y van convirtiendo a alguien, en este caso, como la historia lo demuestra lamentablemente, las mujeres, diría entrecomillada, como subordinadas a esto. Pero estos micromachismos muchas veces suelen pasar desapercibidos. Y esto es una cuestión también a estudiar y es una herramienta a tener en cuenta. Ese goteo que se produce una vez al día, una vez a la semana, en algún momento, en alguna hora, son como formas invisibles de ejercicio de poder y ejercicio de violencia. Yo dije, acá lo recupero porque acá ya tenemos que recuperarlo de pleno porque vamos a hablar del derecho. Dije, me parece a mí que estos factores que no percibimos, esta microfísica de poder, el cual podemos ser, ojo, podemos ser nosotros mismos titulares, en general somos
no titulares, sino sujetos activos, sino pasivos, pero podríamos ser sujetos activos sin darnos cuenta. Esta microfísica del poder es la que a mi criterio muchas veces impide que nos veamos como víctimas. Y al no vernos como víctimas, algo dije en la reflexión anterior, al no vernos como víctima, no se dispara ese mecanismo de defensa que tiene. No, acá debería estar la barrera del respeto. Al no percibirlo, quedamos envueltas en estas relaciones. Ya dijimos, el derecho va a aparecer en esa relación de reconocimiento o en ese vínculo social de respeto. Algo más, algo que también me parece importante. En algún momento cuando hablaba de las relaciones sociales no lo pensaba, no lo tenía en cuenta, pero nosotros somos muy partidarios de ejemplificar, de dar ejemplos para sostener un concepto. Pero acá puede ocurrir algo problemático. Que pongamos primero el ejemplo y luego el vínculo. Voy a tratar de explicarme mejor. No puedo decir, o si lo digo con reservas y aclararlo, el vínculo amoroso, la familia. No. Me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Cuidado que no es lo estructural, no es la estructura familia. ¿Mm? La realidad demuestra lamentablemente que hay innumerable cantidad de estructuras que se denominan familia y en su seno no hay amor, si es que lo hubo en algún momento, y suele haber mayoritariamente poder y violencia. Entonces, el ejemplo puesto como que fuera indubitable que la familia, no, la realidad lamentablemente lo desmiente. Entonces, al poner el ejemplo, diríamos, precavidos, podría ser un núcleo familiar, pero en realidad habría que investigarlo a fondo. Es, y cerrando esta reflexión, es alarmante como vemos muchas veces que dentro de una supuesta estructura familiar, la manera en cómo se entiende los que conviven allí, no pasa por el respeto, sino suele pasar por el poder, que se supone que es respeto y es poder, y se supone que el poder es una parte integrante del amor. ¿Mm? Por eso, por eso ya fueron muy sabios los griegos, y luego se replicó sabios, entre comillas, ¿no? O una idea que quedó muy en en el candelero. El origen de todo tal vez fue cuando los griegos dijeron que así como el todo es más importante que la parte y la parte está subordinada al todo, y ellos ponían como ejemplo, eh, la mujer estaba subordinada al varón porque es parte, el todo es el varón. Ya desde ese momento esto se convirtió en una especie de ley o de lema que todavía hoy día resulta muy difícil de modificar. Estos son los vínculos sociológicos. O algo más que no me quiero olvidar. Em, Nosotros decimos que estas relaciones, estos órdenes son órdenes, lo van a ver en alguno de los trabajos, órdenes intuitivamente vividos y órdenes proyectados. ¿Cuáles son los órdenes intuitivamente vividos y cuáles son los órdenes proyectados? Es importante conocer y hacer con claridad esta distinción. ¿Qué quiere decir orden intuitivo? Cuando yo digo, por ejemplo, que el amor y el poder son órdenes intuitivos, o el respeto son órdenes intuitivos, que no necesitamos aprenderlo. No vamos a un colegio, a una escuela, a una primaria, a un aprendizaje formal y nos enseñan lo que sea el amor, lo que sea el poder y lo que sea la violencia. Quiero decir, yo puedo enseñar a través de mi familia, no formalmente, sino con actitudes, cierta manera de comportamiento,
pero esas actitudes no es que las esté enseñando y otros la aprendan o puedan copiarla o reflejarla. Ya por sí mismo pueden llevarlas adelante aunque no la hayan estudiado. Vuelvo una y otra vez a un mismo ejemplo. Si ustedes analizan el comportamiento de chicos de tempranísima edad, 1 año, 2 años, y el ejemplo entonces no podría ser considerado ser atacado de un ejemplo manipulado. ¿Por qué? Porque observamos que si están juntos vamos a notar varias cosas si les prestamos atención. Si están juntos vamos a ver que se ayudan, que se acarician, que se abrazan, que se pegan, que se empujan. Es intuitivo, no necesitan aprenderlo. Después, en su vida de relación, podrán replicar algunas de esas formas de comportamiento y este replicar ya tendrá que ver con lo que observan en el núcleo en el que se desarrollan. Por eso, si lo que observan en el núcleo de la familia en el que se desarrollan es que la mujer está invisibilizada, cuando crezcan serán adultos que tendrán a mano e inmediatamente como forma de comprensión del mundo y de lectura del mundo la invisibilización de la mujer y la colocación del varón en primer lugar, u otro tipo de actitudes que pueda haber dentro de esa familia. Por eso hablamos de órdenes intuitivos. ¿Y los órdenes proyectados cuáles son? Y son aquellos órdenes que se podrían expresar, definir o incorporar a reglas. Hoy dijimos, el dato fundamental del respeto es que es exigible, el amor no. Entonces ya tenemos ahí una pauta. Para exigir algo tengo que elaborar una regla. Las reglas tienen básicamente exigencias. Si yo no puedo convertir en regla el orden del amor, pero sí el respeto, podemos decir entonces que el orden del respeto, además de ser un orden intuitivo, es un orden proyectado. Se expresa a través de reglas, el respeto. Y ya prestemos atención a lo siguiente. El poder también. La enorme dificultad que se va a generar en distinguir entre unos y otros es que el poder también se puede expresar en reglas. Una orden en un cuartel, 5 de la mañana, haga 500 sentadillas, eso es una orden a las que estamos condenados a obedecer. Y en regla, ¿por qué la tendría que hacer? Acá viene el reglamento, el manual o el protocolo de la convivencia de las personas que están dentro de un cuartel cuando están cumpliendo un servicio militar. Bueno, ahí tenemos una orden que se expresa a través de reglas. Pero también el poder se manifiesta de manera intuitiva. Y la violencia, al igual que el amor, no se puede incorporar en reglas. ¿Por qué no se puede incorporar en reglas? Porque la violencia tiene como objetivo, como relación social, cuando se produce, el daño de los dos o de uno. Pero cuando se produce el daño de los dos o de uno, o la eliminación de los dos o de uno, la relación ya no existe más, es inestable. Por eso Pablo hablaba de una relación inestable. La violencia es inestable. Desaparece el otro, no hay más relación. Desaparecemos los dos, no hay más relación. Por eso también vamos a tener que tener en cuenta lo que se llaman zonas grises. ¿Qué son las zonas grises en el ámbito de las relaciones sociales? Las zonas grises son aquellas situaciones en las que me cuesta mucho trabajo diferenciar si estoy en una, en otra. Por ejemplo, cuesta mucho trabajo y hay zonas grises en donde no está muy claro, ¿hay respeto o hay poder? Estas son las más interesantes para nuestro aprendizaje. ¿Y qué y es difícil. Parecería que hubiera poder y derecho al mismo tiempo, o poder y respeto al mismo tiempo. También hay zonas grises en el amor y el respeto. Entre el amor y el poder. ¿Cómo entre el amor y el poder? Claro, la famosa figura de la autoridad. La autoridad paterna, que en realidad tendría que ser la autoridad materna y paterna, pero clásicamente la historia de Occidente marca la autoridad, habla siempre de autoridad paterna. La autoridad paterna, ¿es amor o poder?
¿hasta dónde puedo diferenciar una cosa de la otra? Si bien es cierto que muchos dicen, dicen inmediatamente, es que muchísimas cosas tienen que ser aprendidas y tienen que ser aprendidas a partir de patrones rígidos, de órdenes. Por ejemplo, y no deja de ser cierto, no puedo hablar con alguien de 2 o 3 años explicándole una explicación muy elaborada por qué no tiene que meter los dedos en un enchufe o por qué no tiene que tocar la cocina cuando está prendida. Tengo que ordenarlo, gritarle, hasta incluso, digo algo que ocurre, no es que esté de acuerdo con esto, eh, una reprimenda, un grito, un golpe. En eso estamos de acuerdo. El problema es cuando, y esto es habitual, esto implica que alguien crezca en autonomía, pero para que alguien crezca en autonomía y tome decisiones, lo que hay que hacer es explicarle, enseñarle a decidir por sí mismo. Digo, lo que ocurre lamentablemente es que esta autonomía a veces no aparece nunca en un vínculo. Por el contrario, eh, hay el paso de esa autonomía a una heteronomía. ¿M? El menor o la menor cuando se convierten en adultos siguen dependiendo de decisiones de los mayores. Y esto indica el problema. No se ha sabido construir la suficiente autonomía para que después esa persona tome decisiones por sí misma. Y no nos olvidemos nunca del factor comodidad. ¿M? Aunque la gente crezca, aunque las personas se hagan adultos, muchas veces esa facilidad que implica que el otro tome decisiones resulta mucho más cómoda, pero esto va en detrimento de nuestra propia autonomía. Esto es lo que se llama zonas grises, son zonas difíciles de, de determinar. En un sentido u otro, nosotros vamos a ver, estudiar muy puntualmente una zona interesantísima que llamamos punto crítico, es donde van a converger vínculos de este tipo que son de naturaleza diferente. Y tenemos que estudiarlo esto, porque vamos a repetir, y repito, tenemos que tratar de no incurrir en lo que han incurrido casi todos, desde intelectualidades más prominentes hasta personas de a pie como nosotros, que es esa confusión entre poder y derecho. Y en esa confusión entre poder y derecho, el perdidoso siempre ha sido o ha resultado o ha terminado siendo el derecho. Tendríamos que empezar entonces con un análisis, con el análisis de Cota, ¿no, Marina? Sí, sí, perfecto, Carlos. Si querés empezar igual con respecto a los órdenes sociales, después seguro retomaremos a lo largo de hablar del derecho, vamos a ir seguramente retomando esta idea. Sí, eso lo vamos a recuperar. Cuento un poco entonces lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar sobre la idea de un filósofo importantísimo que se llamó Sergio Cota, fallecido no hace mucho tiempo. Quizás, perdón, Carlos, Sí. me gustaría remarcar que lo dijo Pau Perdón, y vos decime. también, pero nada, para tratar de ubicar de nuevo al derecho, como bien contaban, al derecho nosotros pensamos que es un vínculo social y lo ubicamos en el reconocimiento. Así como explicaba Pau, el reconocimiento se trata de algo que es universal, que puede darse en todos, que genera igualdad. Entonces, esos creemos que son también las características del derecho, por eso nosotros lo ubicamos en esa columna. Después lo irán entendiendo mejor, pero quería dejar claro que por qué damos también los vínculos sociales, porque pensamos que el derecho es un vínculo. Solamente eso. Bien. Sí, y ahora tengan en cuenta esta idea que nosotros marcamos al comienzo. ¿Cuál es esa idea que marcamos al comienzo? Que para entender el derecho hay que tener en cuenta esto. En todo sistema
a lo largo de la historia de la humanidad, en todo sistema, en cualquier lugar del mundo y época, sistema que podría ser o estar compuesto de subsistemas como lo político, lo jurídico, lo económico, lo educativo, remarcamos que por debajo, subtendiendo esto, hay una determinada imagen del hombre. Por eso hicimos el análisis de las antropologías, por eso dijimos, nos parece que nuestra condición humana no es una condición que tenga que ver con una dimensión individualista o con una dimensión colectivista. Nuestra antropología es entendernos a los seres humanos como seres dialógicos. Pero al hablar de seres dialógicos ya estamos marcando esa necesidad de relación, porque el diálogo implica construcción humana a partir de la relación. Entonces, el derecho necesariamente tiene que originarse o empezar a partir de un vínculo social, pero no de cualquier vínculo social. Si los seres humanos somos seres relacionales, necesariamente el derecho tendrá que tener esta cara relacional, pero esto hay que explicarlo un poco más. Dijimos, conclusión de nuestra primera parte, somos seres dialógicos, somos seres sociales. En cualquier dimensión en la que nos movamos, vamos a descubrir, soportándola, un vínculo o una relación con los demás. Sabemos, por supuesto, que esto lo niega el individualismo y lo sigue negando. Y hoy una sociedad marcadamente individualista parece desechar esta idea de lo dialógico. Pero también sabemos que lo que hay que hacer es recuperarlo. ¿Y qué debería ocurrir? Y nosotros deberíamos conectar nuestra condición dialógica con el derecho, porque el derecho es una expresión cultural, pero al hablar de cultura, no nos olvidemos, dijimos esto, la cultura es lo que el hombre hace, pero cuando el hombre hace, le transmite a lo que hace su propia condición, sus propias características, lo sepa o no lo sepa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que hace Cota? ¿Qué es lo que hizo Cota magistralmente? Cota conectó lo que podríamos denominar fenómenos jurídicos explicando cuál era la condición de posibilidad de esos fenómenos jurídicos. ¿Por qué el contrato, la sucesión, etcétera, 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 son como son? Y él dice, ahora lo vamos a hacer seguir este recorrido de manera sintética. Él dice, son como son porque ahí vamos a poder leer cuáles son los rasgos de la condición humana. Y estos rasgos de la condición humana hace que el derecho se haya hecho desde todas las épocas de esta forma. Bien, pasemos entonces al análisis de Cota. Brevemente dije esto, la importancia del autor. El autor va a utilizar un método que se llama método ontofenomenológico. Ontos viene de ser, fenomenológico viene de fenómeno. ¿Por qué? Porque él está convencido, al igual o de la manera o a la manera como pensaban los griegos, que para conocer la realidad nosotros tenemos que, al afrontarla, distinguir, separar dos dimensiones. La realidad se nos muestra como es, se nos aparece como fenómeno. Fenómenon o fenómena en latín, lo que aparece, lo que se ve. Pero dice Cota, por detrás del fenómeno, de lo que aparece, lo que se ve, está la verdadera esencia, el ser de ese fenómeno. Y lo que tenemos que hacer es leer el fenómeno, lo que aparece, para descubrir cuál es la esencia o el ser de aquello que está por detrás o por debajo. Y esto lo va a hacer o lo va a trasladar como método filosófico al derecho. Él va a tratar de descubrir qué es lo que explica que el derecho se manifieste, se construya, se dé a conocer de la manera en cómo se da a conocer, qué es lo que lo explica. Y él dice, lo que lo va a explicar es ciertos rasgos que vamos a poder descubrir en el derecho.
Un dato, hoy hablaba de que tenemos que tener cierta precisión terminológica, y es la siguiente. Podemos hablar de derecho si buscamos explicar qué sea en su ser más profundo, pero en su forma de manifestación ya no vamos a hablar de derecho, sino que vamos a hablar fundamentalmente de derecho positivo vigente o de derecho positivo. Cuidado porque no significan lo mismo. El error supone, y ahí caemos en un reduccionismo, que al hablar de derecho basta con decir derecho positivo vigente. No, el derecho positivo vigente es una manera de expresión, una forma de aparecer del derecho en su ser fundamental, pero no son equivalentes. ¿Mm? El derecho positivo vigente, insisto, es el fenómeno, es lo que aparece, es lo que se ve. Por detrás va a estar, si lo descubro, si lo leo, si lo interpreto, la verdadera esencia de lo jurídico. Las lecturas tradicionales del derecho lo que han hecho es confundir cómo aparece, cómo se manifiesta con su esencia. Ese es el mal principal de lo que técnicamente denominamos como teorías jurídicas, la iniciática, la primera que distorsiona el derecho, que es el positivismo. Después ha habido neopositivismos, paleopositivismo, hubo un retroceso del positivismo en los últimos años, pero está volviendo, está intentando de reinstalarse en la escena, pero clásicamente esta es la idea del positivismo, haber visto exclusivamente la manera en cómo se manifiesta el fenómeno, descuidando el ser del mismo. Este es el método que va a aplicar Sergio Cota. En el texto del derecho está citado por Negri, una cita muy interesante porque Cota es abiertamente un pensador en términos antropológicos dialogal, porque él dice, el yo, esta es la frase que está citada en ese texto en el libro de Negri, él dice, Cota dice, el yo eh, solo es yo en la medida en que se relaciona con otros. El yo es en relación. Fuera de la relación no es más que una, o puede ser nada más que una mera fantasía o mera imaginación o una ilusión. ¿Mm? Esta es la idea antropológica, dialogal de Cota. El yo es en la medida en que es en relación. Sobre esta idea va a construir ese vínculo entre nuestra condición y el derecho. Si podés, Marina, abrir el cuadro, Dale, sí, ya así lo vamos busco. a el, el esquema, si lo vamos contando, nos apoyamos ahí para no, que pueda entrar todo. El libro sobre el que construimos ese esquema es el libro que es el derecho, que es un trabajo, está subido el texto o parte, hay unos capítulos del texto, es un libro, no es muy largo, lo recomendamos como lectura, es, es un texto muy interesante, atrapante, breve, no, pasala esa. Lo estoy buscando, ¿eh? Fíjate que yo la puse, el material lo puse después del lugar de ubicación sociológica, lo cambié de lugar porque estaba al final. En ese texto, en ese texto, Cota trata de resolver la pregunta ¿qué es el derecho? Porque él parte de una constatación empírica y esa constatación empírica dice que el hombre de la calle tiene una idea, se forma una idea sobre el derecho que suele ser ambigua o ambivalente. Es decir, hay dos percepciones para el hombre común que no investiga en profundidad lo que sea el derecho y que ambas imágenes o ambas lecturas son opuestas. Por un lado, ver al derecho o entender al derecho como un conjunto de imposiciones, como algo rígido, que está presente,
casi diría como un estorbo en nuestra propia vida y que nos llena de obligaciones, de exigencias, es lo que usualmente se suele denominar derecho objetivo. Y que además en estas exigencias van acompañadas de sanciones o de castigos, es la faz represiva que tendría el derecho. Dice Cota, esta es una imagen negativa que el hombre común se suele formar del derecho. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, dice él, también hay otra imagen que se suele formar el hombre de la calle, que es opuesta a la anterior, y que es la de entender, ahí está el cuadro, vamos a retomar lo que estoy contando, que es el derecho. El primero dice, em, hay que tratar de responder a esta pregunta. ¿Mm? ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, como decía, hay que sacarse de encima esas dos lecturas que son excluyentes. La otra es ver al derecho, sobre todo invocando el concepto justicia, como algo que nos sirve, que nos ayuda, que nos saca de un problema, que nos permite reclamar algo cuando consideramos que hemos sido ofendidos, que hemos sido perjudicados. Entonces dice Cota, ahí aparece la expresión, esto no puede ser así porque yo tengo derecho a esto, o esto es mi derecho, o quiero reivindicar mi derecho. Esta sería, al contrario de la primera, dice él, una dimensión positiva, una dimensión benéfica, entre comillas. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción en dos lecturas que son ciertas, que se ven, pero que son contrapuestas? Una probable solución fue dada por algunos diciendo, eliminemos alguna de las dos nociones y resolvemos el problema. Hablemos de derecho y derecho objetivo y eliminemos la noción de subjetividad o derecho subjetivo. Y otros dicen, hablemos de derecho subjetivo y olvidémonos de derecho objetivo. Él dice, estos intentos están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque los dos de alguna manera se retroalimentan. No tengo facultad, no puedo tener una facultad o un derecho que no se llame jurídico si no hay previamente una regla que me permite gozar de ese derecho. Tanto la regla como el derecho en sí mismo se compenetran. Y no podría haber una regla que permita algo si inversamente no hay un derecho subjetivo que lo reclame. Entonces dice Cota, no podemos eliminar alguno de los dos términos y los tenemos que entender como conjugados. Derecho objetivo y derecho subjetivo de alguna manera se llaman, se convocan. Entonces dice él, no le podemos dar por ahora ninguna respuesta al hombre de la calle que va a seguir con ese intríngulis o ese problema sin resolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice él. Iniciar una investigación y esta investigación tiene que ver con descubrir las causas del derecho. Vamos a hacer una indagación, dice, en principio apoyándonos en la experiencia, en lo empírico, en lo fenoménico, para luego poder sacar conclusiones que tengan que ver o nos permitan responder cuál es el ser más profundo del derecho. En el primer cuadrito dice, a esto, dice, describiendo el derecho no se responde qué es, hay que seguir indagando. ¿Por qué? Él dice en el texto, cuando nos preguntamos qué es algo, lo primero que hacemos es preguntarnos o tratar de responder a cómo es decir, a describirlo. ¿Qué es tal cosa que no sé en qué consiste? Lo primero que hacemos es describirlo. Por ejemplo, alguna especie animal que no sabemos qué es, lo tomamos, la ponemos en algún insecto, lo que fuera, en un microscopio y tratamos de indagar qué es y describimos, presenta tal y tal particularidad. Pero describiendo algo no se responde qué es, porque la pregunta no sería cómo es, en este caso el derecho, sino qué es el derecho. Al derecho no lo conocemos sino hasta que sepamos su fin. Ahora,
bajemos un poquito, porque las dos primeras causas o en la descripción nos vamos a encontrar con dos dimensiones. Es lo que dice ahí, investigación exhaustiva en 4 etapas. La primera es la forma externa o morfológica. ¿Qué es externamente o morfológicamente el derecho? ¿Qué es lo primero que vemos? Lo que solemos ver que es un conjunto de reglas o un conjunto de leyes sancionadas por autoridad competente o reglas promulgadas. Esto es su forma externa o morfológica. No nos alcanza, dice Cota. Como en el ejemplo, si vemos que un organismo, un microorganismo tiene tales características, no alcanza con describir su forma externa, sino que tenemos que indagar, poner el microscopio a 100.000 aumentos para ver cómo es internamente. Y vamos a la segunda, la que dice o llama forma interna o estructura. Esas dos nos van a permitir responder cómo es. ¿Y cuál es la forma interna o estructura de eso que describimos como reglas? Y acá va a aparecer lo siguiente. Descubrimos que esas reglas exigen un comportamiento o compelen un comportamiento y usualmente pueden estar acompañadas para reforzar esta exigencia de una sanción. Entonces dice Cota, internamente el derecho aparece en su descripción como una prescripción. Él dice, es una prescripción o una norma prescriptiva. Exige un comportamiento y en muchos casos, si este comportamiento no se da, esa prescripción va o esa norma prescriptiva va acompañada de una sanción. Con esto, dice él, causa formal, causa externa o morfológica, causa interna o estructura, ya nos podemos dar por satisfechos para responder que sea el derecho. Y acá prestemos atención a lo siguiente. Todo el pensamiento, casi todo el pensamiento, la teoría jurídica del último siglo y medio, creyó que la respuesta a qué era el derecho se cerraba con la respuesta a este primer interrogante o se completaba simplemente con describir lo que era el derecho. Subimos un poquito, volví a subir, Marina, por favor. ¿Y qué pasó entonces? Dice Cota, se dieron dos respuestas. Hubo dos respuestas predominantes. La primera es decir lo siguiente, no podemos seguir investigando qué sea el derecho porque la investigación termina ahí. Si quisiéramos seguir indagando, ya tendríamos que salir del ámbito del derecho. Y, por ejemplo, convertir ciertas preguntas o problemas que el derecho nos suscita por fuera de él en cuestiones, dicen algunos, o algunos las llamaban, por ejemplo, en cuestiones de política jurídica. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que querríamos indagar es, ¿podríamos preguntarnos sobre si esas normas prescriptivas son justas o injustas? La respuesta es no, no lo podemos hacer. Esto hay que discutirlo en otro ámbito, que está fuera del derecho. Pero también otra respuesta, dice Cota, más asequible es pensar lo siguiente. El derecho, la ciencia del derecho agota su conocimiento ahí. Tiene que recurrir o debe recurrir a otras disciplinas para completar el conocimiento de la misma. Por ejemplo, decir a otras disciplinas es um, que colabore la ética, que colabore la sociología, que colabore lo moral, etcétera, etcétera. Pero estas respuestas hay que buscarlas en otras disciplinas. Dice Cota, tal vez la respuesta más asequible sea la segunda, que nos cierra el camino a la investigación sobre el derecho, porque el derecho necesita ser entendido en contexto, de manera interdisciplinaria. Por eso yo les dije muchas veces que quien explica el derecho, evitando hacerlo, exigiendo hacerlo o no sintiéndose cómodo cuando al hablar del derecho lo contextualizamos con lo político, con lo moral, con lo social,
es estar hablando de algo, puertas adentro, paredes adentro, que no tiene ninguna conexión con la realidad, ni podría tenerla. Es la supuesta neutralidad de la que hablan muchos en el conocimiento. Y también esto pasa de manera errónea en el conocimiento del derecho. Entonces, concluyendo en esta primera parte y coincidiendo con Cota, Cota dice, la ciencia del derecho no nos sirve, se queda a mitad de camino, porque no nos responde, no nos da pistas para entender qué es el derecho, sino simplemente nos tira una serie de descripciones, dice él, pero seguimos quedándonos en el fenómeno, en la apariencia. No es el verdadero ser del derecho el definirlo como norma o como norma jurídica, el error más fuerte o profundo en el que incurrió Kelsen. Entonces dice, al derecho no lo conocemos, sino hasta que sepamos su fin, dice el cuadrito, y una flecha. ¿Cuál es el fin del derecho? Y él dice en el texto, podemos convenir lo siguiente. Él dice, todos podríamos ponernos de acuerdo en lo siguiente. Resumido, el fin del derecho sería establecer y mantener el orden en la convivencia social. Tendríamos que estar de acuerdo con esto. Y esto él lo llama flechita causa final. Y se vuelve a preguntar, ¿con esto, con saber la causa final, ya agotamos la investigación sobre el derecho? ¿Ya el hombre de la calle puede decir que plenamente sabe lo que sea el derecho? Y Cota responde, no, de ninguna manera, porque también podríamos problematizar esa causa final. ¿Y por qué o de dónde surge que para convivir los seres humanos tengan que fijar pautas de convivencia de manera estable y ordenada? Podríamos cuestionar que esta sea la finalidad de la convivencia. Entonces dice él, no queda más remedio en su investigación que descubrir una cuarta causa. Y acá es innovador, Cota. Él dice, creo que falta un paso más, y que es preguntarse por la causa originaria. En el texto, porque ahí está la cita, él dice lo siguiente, traduzco qué sería la causa originaria. Pone el ejemplo del uso de anteojos. Si a mí se me preguntara, ¿por qué usas anteojos? Yo diría, uso anteojos para leer mejor. En el ejemplo no sería miopía lo mío, sino simplemente no, que es un desgaste de la vista, necesidad de anteojos para leer. Pero yo me conformaría con esto si el oftalmólogo me dice, tenés que empezar a usar anteojos. Ah, ¿por qué? Para que veas mejor, porque no estás leyendo lo que yo te estoy mostrando. Yo no me podría quedar con eso. Tendría que preguntarle al oftalmólogo, ¿y por qué es que yo necesito anteojos y no puedo seguir leyendo sin ellos? Y ahí está la causa originaria, en este ejemplo de las gafas. Dice Cota, el oftalmólogo me diría, porque hay un defecto, entrecomillado, en esa visión, ahí en la flechita habla de la miopía, ese defecto es la condición de posibilidad que hace que vos tengas que usar anteojos, ineludiblemente. Traspolémoslos esto al derecho. Dice Cota, tenemos que averiguar cuál es la causa originaria, qué es aquello que está íncito en la condición humana que hace que busquemos el derecho como una respuesta a ciertas cuestiones. Esta es la causa originaria y el ejemplo de los anteojos o de las gafas me parece genial y contundente. Entonces, luego volvemos a lo que habíamos contado hoy, cómo es el derecho, pero nos falta lo más importante, ¿por qué? ¿O qué es? Y ahí dijimos, causa final nos ayuda, nos falta la causa originaria. Descubramos qué es esto íncito en la condición humana que exige el derecho. Y ahí se empiezan a trazar los puentes, las líneas conductoras, la coherencia del argumento con el nivel antropológico,
que ya habíamos desarrollado. Bajamos entonces, ahí, sigue la investigación. Cota dice, vamos a hacer un análisis del modo de vida jurídico, es decir, cómo se expresa lo jurídico en la sociedad. Cuando el hombre hizo o empezó a hacer el derecho como producto cultural, ¿qué hizo? ¿Qué se generó? Y en la flecha Cota contesta, tenemos que ver el origen del modo de vida jurídico cuyos frutos son ordenamientos, constituciones y leyes. ¿Qué fue lo que creó el hombre? Ordenamientos, constituciones, leyes, reglas, manifestó como respuesta a sus necesidades, creando el derecho bajo estas formas. Y lo importante, dice él, partimos de una reflexión sobre hechos jurídicos de la experiencia cotidiana. Dice Cota, si el método es fenomenológico, vamos a analizar estos hechos jurídicos, cómo se dieron en la experiencia concreta. Y en la flechita que va hacia arriba, dice, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué el derecho está presente en todas las culturas? Acá hay algo interesante que hace Cota. Él dice, si la respuesta es que es el derecho, partamos de la siguiente base. El derecho está presente en todas las culturas. Todas las disciplinas que estudian el quehacer del hombre en el tiempo, con métodos sofisticados, y que casi han llegado al origen del tiempo con la aparición del hombre, ¿qué nos dicen? Que en cualquier tiempo, lugar, en el origen, en cualquier cultura, ya estaba presente el derecho. Entonces, este dato es crucial. Todas las culturas tuvieron derecho. Y esto ya está adelantando o está marcando el refuerzo final de nuestro punto de vista. Si el derecho ha estado presente en todas las culturas, esto no puede ser algo contingente, una coincidencia, una casualidad. Tiene que haber algo, y nosotros vamos a demostrar, íncito en nuestra condición humana, que hace que el derecho estuviera presente en todos lados, como la propia filología e investigación cultural demuestra. Volvemos entonces a la izquierda y dice, vamos a partir de una reflexión sobre hechos jurídicos de la experiencia cotidiana. ¿Por qué? Veamos la flecha de abajo y después cruzamos a la de la derecha. Porque dice Cota, debajo de ese significado se pueden rastrear aspectos de la existencia humana. Cota dice, analicemos qué hay debajo de ciertas instituciones jurídicas. ¿Por qué? Porque si aguzamos la inteligencia vamos a descubrir ciertos rasgos o dimensiones de la existencia humana que están explicando por qué existen qué instituciones. Cota toma 4, que ustedes ya han estudiado o conocen, que son la propiedad, las asociaciones o sociedades, la sucesión y el proceso. Y las describe rápidamente. Por propiedad, ¿qué entendemos? O por la propiedad, ¿por qué se origina? Por qué aparece en el mundo la propiedad? Porque no alcanza con la mera posesión. El ser humano descubre en algún momento que poseer algo, no le permite defender eso que posee o tiene, por el motivo que sea, de la mano o de la exigencia de otros. No alcanza con poseer algo para que la posesión sea legítima. Entonces, culturalmente aparece la propiedad, cualquier tipo de propiedad, pública, privada, comunitaria, individual, cualquiera, dice Cota. Asociaciones, fin común, voluntad de perseguirla. Dice Cota, ¿qué podemos descubrir detrás de la asociación? Que el ser humano se junta, se vincula con otro para conseguir objetivos comunes, pero ¿por qué nos vinculamos con otros conformando asociaciones para un fin común? Porque nos damos cuenta que ese fin común, que es de todos, no se consigue de manera individual solo.
El ser humano descubre ya de manera antiquísima, que necesita asociarse con otros para conseguir determinados objetivos comunes y no frustrarse en esa búsqueda. Tercero, sucesión, la permanencia de la voluntad de una persona luego de su muerte. La sucesión, ¿qué significa? La sucesión es una manera de remediar algo que nos angustia. Ya lo vimos cuando vimos las antropologías de la corporeidad. ¿Qué pasa después que morimos? Si la idea de que se mantenga nuestro legado, nuestra idea, etcétera, etcétera, en el tiempo en que nosotros ya no estemos. Y para esto, para esta necesidad, el hombre culturalmente forja la sucesión. Y la última es el proceso. El proceso es para resolver conflictos. ¿Mm? Tenemos conflictos, se presentan conflictos. Un paso importante fue darnos cuenta, tenemos que recobrar memoria sobre esto, que los conflictos no se pueden arreglar por mano propia. ¿Mm? El ejercicio de la violencia como modo de resolver los conflictos es algo atávico que debería ya estar superado en el tiempo. Hoy parece que el llamado a la exigencia subliminal es el hecho de resolvamos nuestras necesidades por mano propia, y ahí aparece la violencia, la venganza, etcétera. Entonces, debajo de estas cuatro vamos a encontrar ciertas dimensiones de la experiencia que tienen que ver con nuestra condición humana. ¿Qué dice Cota? Todas muestran una necesidad de seguridad, por ejemplo, en el caso del conflicto. La seguridad, la existencia social es insegura. Por más horóscopo, predicciones, brujería que hagamos, el ser humano nunca va a poder tener certeza sobre lo que va a ocurrir, ¿m? Porque a diferencia de los antiguos, ya tenemos que darnos cuenta que la historia humana es un proyecto, la historia se hace continuamente. ¿M? Abandonar un poco esa irracionalidad de pensar que la historia sería como una película que yo participé y vuelvo a participar y lo que me va a pasar sería mirando una película que ya existe con anterioridad, ¿no? Todas esas tonterías del destino. Dice, racionalidad, muestra necesidad de seguridad, de ayuda de los demás. Claramente la ayuda de los demás, por ejemplo, cuando le pedimos al juez que nos ayude porque vemos en peligro nuestros derechos. O ayuda de los demás cuando, no, cuando a pesar de que los que nos quieren hacer creer, no podemos conseguir ninguno de nuestros objetivos si no es con la colaboración del otro, ¿no? El famoso, el famoso lema, la tontería del hombre que es ese, no manejo mucho el inglés, pero la idea es esta, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Está acuñada una famosa frase, esta tontería que se intenta instalar en las subjetividades de los demás, de que el hombre se hace a sí mismo, que esto implica eh, prescindiendo de los demás. ¿Por qué digo que es una tontería? Porque con esto pasa lo mismo que con Descartes. Cuando uno dice o se cree o se engaña pensando que se hizo a sí mismo, se olvida algo que está presupuesto en haber conseguido ser lo que es ahora. Yo no, de ninguna manera me hice por mí mismo. Si digo esto, estoy ignorando todo lo que hay de antemano que oculto para hacer parecer que lo que yo conseguí lo conseguí solamente por mí mismo. En esa historia, en mi derrotero personal, hay una innumerable cantidad de personas que hacen que yo pueda estar haciendo o han influido o han participado o han condicionado y que yo pueda estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es darles clases. Y de duración, la necesidad de duración, nos angustia o nos gustaría permanecer en el tiempo. Esto ya está, ya lo hemos analizado, no merece agregar mucho más. ¿Qué son? Dice Cota. Son exigencias propias de nuestro existir, no hay ninguna duda. ¿Por qué sentimos esas necesidades? Dice Cota, no hay ser humano que no sienta esta necesidad.
Pero, y acá hay algo importante que él dice, esas necesidades también son parte, por ejemplo, de la especie de los animales. Los animales también sienten esas necesidades por su sistema instintivo. Quieren durar, para eso procrean, quieren defenderse, por eso tienen sistemas de defensa y son colaborativos, hormiguero, panal, etc. Pero ojo, dice Cota, hay una diferencia, porque nosotros somos conscientes de que esta necesidad implica que tenemos ciertas limitaciones que no podemos superar, cosa que no le ocurre a los animales. Nosotros somos conscientes de que estas necesidades se originan por nosotros mismos en la convivencia, pero que podemos superarlas o resolverlas. ¿Y por qué sentimos esas necesidades? Porque somos seres limitados. No podemos vivir por siempre. Somos seres, perdón, limitados. Necesitamos de los demás para interactuar. Los demás, como decía Juan, nos meten en el mundo, nos hacen entender el mundo. Necesitamos a los demás para ingresar a ese ámbito significativo mundanal organizado, a ese asmo. Pero además, como ya lo demostró genialmente Juan, necesitamos de la necesidad de los demás, necesitamos que los otros nos necesiten. Y lo confirma el propio Buber, por ejemplo, a través a través de mostrar que la apariencia es inderrotable como argumento para indicar que necesitamos que los demás nos confirmen. ¿Mm? Seres limitados, seres finitos, inseguros. Nos sentimos inseguros. ¿La inseguridad de dónde viene? Y la inseguridad viene de la naturaleza, del entorno. La inseguridad viene de los otros. Como sabemos, eh, no tenemos certeza ni de lo que yo puedo hacer frente a otro, ni de lo que el otro puede hacer frente a mí. Esto implicaría a seguir la consigna individualista, eliminar la relación con los otros. Si quisiéramos evitar la inseguridad social, ya lo vimos en el ejemplo de la libertad, ¿no? Que contaba Héctor, aparece un sinsentido, un absurdo. Si me siento inseguro con los otros, lo que tendría que hacer es eliminar a los otros. Y esto implicaría que ipso facto desaparece esa inseguridad. Claro, me quedé solo. ¿Y el derecho qué papel juega acá? En estas necesidades, en estas exigencias, dice él, ayuda de una manera específica, aunque hay otros productos culturales que intentan resolver esto. Por ejemplo, la seguridad si uno confía en uno mismo o apela a su fuerza física, la necesidad de colaboración con el otro, a lo mejor dependiendo de la caridad de los demás, que podemos suponer que entonces los demás por caridad nos van a ayudar, o bien el hecho de que aunque no hagamos nada y movamos nuestra, nuestra imagen se mantenga en el tiempo, de manera aleatoria, pero dice él, el derecho va a contribuir mejor que todas estas posibles soluciones a eso que buscamos. Y él dice, ¿por qué? El derecho establece obligatoriedad de determinados comportamientos tendientes a satisfacerlas. ¿Por qué generamos el derecho? Porque creemos que estas necesidades se van a poder lograr u obtener porque el derecho exige comportamientos que nos llevan a obtener eso que buscamos. Si bajamos entonces un poco más, Marina, cachito, ahí, subite un poquito, ahí. Dice Cota, detrás del derecho positivo, fíjense, detrás del fenómeno, de la apariencia, de lo que se ve, yo estoy buscando el ser del derecho, dice el detrás, ojo, detrás del derecho positivo, ¿qué descubrimos? Un perfil existencial del derecho, su correspondencia con exigencias propias de la existencia humana. Acá hemos dado un paso importantísimo. Cota está demostrando que detrás de cualquier fenómeno jurídico se explica este fenómeno jurídico porque
el hombre intenta resolverlo, sepa o no, esas necesidades que siente como exigencias y que son parte de su condición humana. Y marco una importantísima que ya corrobora lo que nosotros contamos cuando hablamos de la dimensión dialógica. Nuestra propia condición humana revela que estamos hechos o destinados para convivir con los otros, para ser con los otros. Por eso en el derecho intentamos resolver esa necesidad en la búsqueda de colaboración, de ayuda de los demás, pero no solamente de ayuda para lograr un fin comercial, como podría parecerse con las asociaciones del Código Civil moderno, no. La búsqueda de colaboración tiene que ver con la propia realización personal en todos los niveles. Ya estamos viendo cada vez más cerca la vinculación entre la condición dialogal y el derecho. Somos conscientes de estar privados de algo. Somos imperfectos, por supuesto, de necesitar al otro. Somos indigentes. Indigentes implica que nos falta algo, que tenemos una carencia, pero que esa carencia se puede resolver. Los seres humanos nos damos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, o tenemos que darnos cuenta, que somos seres indigentes, que carecemos de algo. ¿De qué carecemos? De la presencia del otro. Carecemos de la presencia del otro. Esto implica que esa indigencia no es insalvable, se puede resolver. Y ahí aparece y dice, necesitamos del otro para ser plenamente nosotros mismos. Y ahí viene la famosa frase de Cota, el yo es en la medida en que es en relación. Fuera de esta relación no es más que una abstracción. Lo dice en su obra Itinerarios Humanos del Derecho. Vamos a la fecha de al lado. Esto indica que podemos ya sacar una conclusión. Existir es coexistir, que es vivir juntos. No podemos eliminar la convivencia o al otro, porque nuestra razón de ser, nuestra estructura más profunda exige convivir o vivir. Y esto es existir. El otro está, pero no está de casualidad, no está de manera consecutiva. Los otros están porque constituyen mi propio ser y yo ayudo a constituir el ser de los otros. Y este es un dato ineliminable de la realidad humana. Existir es coexistir, vivir juntos, y todo lo que atente contra toda esta coexistencia es degradar la condición humana y poner al planeta en peligro. ¿Mm? Bajemos o pasemos a la otra que creo que es la que cierra. Es la última, ¿no está, Marina, del esquema? Sí, Carlos, es la última. Bien. Dice Cota, vamos a notar un contraste los seres humanos. ¿Dónde se ve este contraste? Entre lo que pensamos y la capacidad de realización. Siempre sabemos que en el ser humano hay una brecha grande entre lo que queremos, pensamos, buscamos y luego lo que podemos lograr, conseguir o realizar. ¿Por qué? El enemigo más importante es el subjetivismo. La idea subjetivista, la cultura individualista nos dice, nos trata de meternos en la cabeza permanentemente que el yo es la medida de todas las cosas. Ya lo decían los griegos, el hombre es la medida de todas las cosas, pero el griego no usaba la palabra hombre como sinónimo de universal. El griego decía, el griego es la medida de todas las cosas. El subjetivismo implica que el origen de la individualidad, tanto consciente como inconsciente. Pero, dice Cota, la realidad nos dice otra cosa. En la realidad hay una infinita red de relaciones. Dice él, los otros, lejos de ser obstáculos, son aquellos a los que cada uno de nosotros debe su propia construcción. Hay que sacar, combatir esa idea de que permanente que nos dice que los otros son obstáculos. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos nuestra propia realización a los de los demás, a los demás, como dije hoy, familia, amigos, historia personal, parejas, compañeros, colegas, toda nuestra historia, nuestra vida está surcada por vínculos con otros que nos han permitido realizarnos. De la manera que sea, más, menos, no importa. Eso es otra cuestión. Esa imperfección resuelve la indigencia. Indigere tener necesidad.
y nos damos cuenta que nuestra conciencia es una conciencia receptiva o acogedora. El objeto de esta es previo a la misma. Algo importante acá. Nosotros, los que estamos en este momento, en esta clase, tenemos conciencia de la realidad de nosotros mismos, pero la pregunta es cómo llegamos a tener conciencia de nosotros mismos. Y el dato curioso es que con la conciencia de nosotros mismos no nace en nosotros mismos. Previamente, y para que nuestra conciencia, autoconciencia se forme, tuvo que haber otra conciencia para tomar dimensión a partir de esa otra conciencia que yo también tengo una dimensión interna y ahí se empieza a formar la autoconciencia a partir de una presencia previa. Y luego esta autoconciencia se tiene que convertir en una conciencia respetuosa de los demás. ¿Mm? Mi conciencia es una puerta de entrada, de acogida a la conciencia de los demás. Si no hubiera previamente a mi toma de conciencia otra, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Dice, tomamos conciencia de nosotros y luego tomamos conciencia de que necesitamos reglas para poder convivir. Y ahí aparece la autoridad, por eso dice conciencia, ley, autoridad. Relación y cooperación. A pesar de todo esto, dice Cota, a pesar de todos estos logros y todos estos descubrimientos, esto es difícil de ser llevado a la realidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos singulares, la singularidad implica diversidad. Y acá hay una frase maestra de él en el texto. Él dice, aquello que hace que nos vinculemos, que es el hecho de que seamos diferentes o diversos, también es la semilla que puede explicar el conflicto. El encuentro se explica por este intento de relacionarnos con los que son diferentes, diversos o distintos, pero también ahí aparece al mismo tiempo, y esto es paradójico en la condición humana, la posibilidad del desencuentro. Y algo clave que va a decir Cota. Cota va a decir, el desencuentro o el conflicto va más allá, no es una cuestión de voluntad, de mala voluntad o falta de voluntad. Traduzco, traduzco, por más esfuerzos que hagamos y pensemos que poniendo toda nuestra voluntad en juego el conflicto se va a evitar, esto es imposible. Está más allá de nuestro propio deseo, de nuestra propia voluntad, la posibilidad del conflicto. Pero precisamente esta posibilidad de conflicto despierta algo, la necesidad de evitarlo. ¿Por qué? Vamos a la izquierda. Dice Cota, hay una posibilidad de... Bájame un poquito más, Marina, así veo lo último. Esta posibilidad objetiva de no coincidir, es lo que acabo de decir recién, tiene que ver, ¿se acuerdan con lo de Buber? El ser humano oscila o cuán entre abrirse y cerrarse. Esto es propio de la condición humana. Pero, ¿cuál es el descubrimiento? Y el descubrimiento es, si nos dejamos, entre comillas, no coloquialmente, si nos dejamos llevar, este oscilarse entre abrirse y cerrarse podría llevar a un conflicto interminable, sin solución, sin respuesta y la desaparición del género humano. Pero el hombre es inteligente, el hombre desde siempre ha intuido que esto puede ocurrir y para evitar que esto ocurra, se ha dado cuenta que hay que buscar alguna exigencia común que nos guíe, que aparezca una regla que genere un deber ser común, dice Cota. El hombre intenta construir ese deber ser común. Ese deber ser común a qué apunta a que en la realidad no nos cerremos tanto y sí nos abramos a los demás, para que la balanza no se desplace completo, casi completamente como está ocurriendo en estas épocas, el cerrarse y no el abrirse. Entonces, y acá viene el cierre, si me permiten 1 o 2 minutos más, viene el cierre, dice, el derecho hunde sus raíces en la condición humana. ¿Por qué hunde sus raíces en la condición humana? Porque es como las gafas.
con el derecho nosotros intentamos resolver ese defecto, como en la vista de la miopía, ese defecto que tenemos los seres humanos, que a pesar de que estamos destinados al otro y nos relacionamos con el otro, como somos finitos, limitados e imperfectos, esto puede traducirse en todo lo contrario. Ahí aparece el derecho. Ahí está la explicación de qué es el derecho o por qué existe el derecho. El derecho existe para proteger esa exigencia de vinculación con los otros, de diálogo que en el día a día se ve lastimada o conculcada por nuestras propias limitaciones. Este es el ser más profundo del derecho. ¿Mm? Lejísimos quedó la idea de norma jurídica, de obediencia, de poder, quedó lejísimos. Este es el derecho, este es el motivo por el cual el derecho ha aparecido en la historia de la cultura en toda la humanidad. Desde siglos imperecederos el hombre ha empezado intuyendo que necesita del otro, que es un ser dialogal, que ese diálogo le permite realizarse. Es una intuición presente en todas las culturas de todas las épocas. Por eso, y cerrando, dice Cota, que nos permite superar contradicciones propias de la existencia humana. Acá está la clave del derecho. Acá está la esencia del derecho. Acá está la razón de ser del derecho. Habrá que pensarlo, meditarlo, lo vamos a recuperar en la clase que viene, pero esto es fundamental. Pero además fundamental, ¿por qué? Como herramienta propedéutica para modificar el derecho, entonces adquiere real dimensión o valor que cualquier intento de modificar el derecho, de recuperar el derecho, no va a poder tener éxito, si la palabra es aplicable, si no empezamos conociendo cuál es la imagen del hombre que hace que el derecho exista desde tiempos inmemoriales. Cualquier intento de modificarlo, que se base o que se apoye en las consignas, como lamentablemente se apoyan del individualismo iniciado en la modernidad y trasladado a todos los planos, está destinado al fracaso. La posibilidad de recuperar el derecho tiene que ver con esto que nos cuenta Costa. Bien, gracias por la paciencia. Esto, mírenlo, lo leemos, lo reflexionamos. Acá está el argumento, el cierre, si se quiere, de toda nuestra argumentación. Por supuesto, llevados de la mano de ese genial filósofo del derecho italiano que fue Sergio Cotta. Cerramos entonces. Gracias por la paciencia de habernos excedido unos minutitos. Vamos a recuperar este tema en la clase que viene y vamos a empezar ya a meternos de lleno en el análisis de lo que es lo que sería el derecho. Ya sabemos el porqué, el objetivo y su esencia, a los problemas que tiene el derecho en la realidad. Analizar sus características y evitar que se confunda con el poder. Y lo último que nos va a quedar en el cierre, no nos quedan muchas clases, va a ser traer al debate o a la cuestión la justicia. ¿Mm? Bien, nos encontramos entonces en